El pasado 4 de mayo se cumplieron 1 año y 4 meses de la desaparición y asesinato del niño Mateo, de 12 años. Un hecho tan lamentable que lastimó a la sociedad leonesa, pero también a todo México. Hace 1 año, a finales del mes de mayo, entrevisté a los abogados del despacho Valdivia y Asociados, quienes asesoran a los padres de Mateo desde el inicio y a lo largo de todo este proceso. En ese momento, hace 1 año, los abogados asesores no podían ofrecer mayor información sobre las investigaciones, ni sobre la desaparición ni muerte del pequeño. Esto con la finalidad de no interferir en el desarrollo del proceso penal. Hace unos días, este 1 de mayo del 2026, entrevisté nuevamente al licenciado Mariano Valdivia, quien, ahora sí, en toda posibilidad de hacerlo, nos ofrece los detalles y aclara cómo se dieron los lamentables hechos y nos explica paso a paso cómo se ha desarrollado este proceso penal que busca hacer justicia y sentenciar al inculpado. Toda vez que esta entrevista sirva también para aclarar las imprecisiones y hasta información falsa que en su momento y a lo largo de este proceso ha sido publicada en las redes sociales y en diversos medios locales y nacionales. Con todo respeto a los padres y familia de Mateo, esta es la reveladora conversación que sostuve con su asesor jurídico, el abogado Mariano Valdivia Correa. Licenciado Mariano, te agradezco mucho que me recibas el día de hoy para darle seguimiento al proceso penal del lamentable tema de la desaparición forzada y las acusaciones sobre el asesinato del niño Mateo. Así es un placer volvernos a encontrar de nueva cuenta, hablar de este tan lamentable y atroz crimen cometido en contra de Mateo, un menor de 12 años que, recordando, regresaba de la telesecundaria hacia su domicilio. Así es. Déjame preguntarte, hace 1 año precisamente tuvimos la oportunidad de platicar con ustedes, contigo, en donde nos hablabas sobre el proceso que estaba iniciando, un proceso penal en contra de una persona de nombre Jafet. Es correcto. ¿Verdad? Y nos decías que hasta el momento en el cual iba el proceso no nos podías tú dar tantos detalles porque precisamente el proceso de la investigación estaba abierto y eso podía afectar el curso, ¿verdad? Así es. Y lo último que en el momento en el que nos encontrábamos, estoy hablando precisamente por ahí del mes de mayo del año pasado, estaban ustedes esperando tomar las pruebas del inculpado, en este caso del doctor Jafet, tomarle salivas y precisamente para tomar pruebas de ADN y ver si eran compatibles con el expediente que tenían ustedes en ese momento, ¿verdad? Así es, hace justamente 1 año estábamos librando una batalla en contra del amparo interpuesto por Cristian N. en contra de la toma de muestra de los carrillos bucales para extraerle precisamente su muestra de ADN y poder esclarecer si correspondía o daba positivo con líquido seminal encontrado en diversas escenas del crimen. Antes de que nos hables sobre este tema en particular, quiero hacer un recuento de cómo se dieron las cosas de este lamentable homicidio. El 4 de febrero del 2025 es el día en el que desaparece Mateo, regresaba de su escuela y a partir de ahí sus padres ya no supieron nada. Así es, el 4 de febrero Mateo desaparece. Él acostumbraba llegar a las entre 2:50 y 3 de la tarde a su domicilio. Sin embargo, ese día no llega, y por lo que pues se les hace extraño, ¿no? Que no llega a la hora que normalmente acudía,
El hermano de Mateo da aviso a sus padres, a su madre que se encontraba ahí. Posteriormente, obviamente, habían transcurrido ya un par de minutos más de lo que por normativa o por regla general él llegaba. Posteriormente, Estamos hablando que Mateo tenía una rutina, sí, es decir, salía de la escuela, se iba con sus amigos, tengo entendido, llegaban a la avenida para esperar el autobús, cada quien tomaba su respectivo autobús, Mateo se subía a su autobús y él se bajaba siempre en el mismo punto, en la así es. avenida Manuel de Austria. Manuel de Austria. Es correcto, sí, él era muy rutinario. Es decir, salía de su escuela, acompañaba a sus amigos y a su pareja sentimental, a su novia en ese tiempo, y pues bajaban por la calle Pedro Otero. Perdón, Mateo tenía novia. Sí, tenía su noviecita, también estudiante de esa misma secundaria. Entonces era la rutina que él tenía siempre, acompañar a sus amigos y a su novia hasta un punto donde se dividían cada uno para sus casas y Mateo seguía por la avenida, por la calle Pedro Otero hasta cruzar la avenida Miguel de Cervantes Saavedra, donde esperaba el autobús de la ruta circuito exterior, si mal no recuerdo, que lo llevaba precisamente a la parada del autobús del camión ubicada en Manuel de Austria, entre la calle Campeche y la calle Jalisco. Está a escasas 5 cuadras de ahí, 6 cuadras de la parada hacia su domicilio, eran 6 cuadras. Eso es lo que hacía todos los días. Todos los días. A partir del 4 de febrero no llega a la casa, Así es. entonces ya la familia se empieza a preguntar dónde está Mateo. Así es, y sobre todo porque era un niño que, digo, lo voy a decir abiertamente, no consumía drogas, no se alcoholizaba, no fumaba, era un niño muy sano, es decir, su rutina pues era de un niño de casa prácticamente, un niño de familia que no tenía problemas absolutamente con nadie, eh, por lo cual era pues muy extraño que no llegara ese día. Le marcaban por teléfono, no contestaba, realiza la mamá y el hermano y el papá realizan diversas llamadas y en dos primeras de ellas el teléfono sonaba y posteriormente ya la tercera llamada, extrañamente ya el teléfono mandaba directamente al buzón, es decir, el teléfono había sido apagado. Y, y sobre todo porque, ¿Y pues, tú cómo interpretas esto? quien lo retuvo apagó el teléfono para precisamente evitar que tuviera comunicación con su familia. Eso fue el mismo día 4 de febrero. Eso ya A fue. partir del 5 de febrero ya no... No, no, a partir del mismo 4 de febrero, el teléfono de Mateo mandaba directamente al buzón una vez que le marcaras. Es decir, la persona que lo retuvo, ahora lo sabemos, apagó el teléfono precisamente para evitar el contacto de los familiares o incluso de la policía para evitar dar con el paradero de Mateo. ¿Y qué pasa después? Después de que ya hay una alarma, porque hay una alarma de que no aparece Mateo, ¿cómo inicia la investigación? La investigación inicia precisamente con una llamada de teléfono al 911 por parte de la mamá de Mateo. Publica en sus redes sociales, oigan, ayúdenme a encontrarlo, recordarás hace un año, ayúdenme a encontrar a mi hijo, es Claro. un niño que está estudiando la secundaria, nunca se había ido de casa, publica una foto de Mateo, posteriormente en redes sociales se hace la difusión. Entonces, a partir de ese momento se empieza a hacer, se inicia la investigación y las autoridades acuden precisamente empiezan a monitorear lo que son las cámaras. Hacen un llamado al 911. Uh-huh. Evidentemente, dentro del catálogo de emergencias del 911, la desaparición o no localización de un menor es de prioridad alta. Entonces, en ese momento que la mamá de Mateo, la señora Maritere, realiza la llamada al 911, es que de inmediato, escasos 2 minutos, tenían ya una patrulla de policía. Tratándose de un menor de edad. Siempre que sea un niño, una niña, un adolescente o un adolescente, es considerado una emergencia de prioridad alta, por lo tanto la búsqueda comienza en ese momento. Dan aviso a policía preventiva, a policía vial, a protección civil, a bomberos, para efecto de que si reportan algún lesionado con las características del niño o de la niña, pueda ser localizado lo más pronto posible. ¿En qué momento entran ustedes como despacho en contacto con los familiares? Nosotros entramos como despacho
justamente el día miércoles a las 11:45 de la noche. Es que recibimos una llamada de una asociación civil. El miércoles es al día siguiente. el 5 de febrero. Así es, el 5 de febrero a las 11:45. Evidentemente, en cuanto nos comentan el caso, empezamos a revisar datos muy precisos y recuerdo que ese día, a esa hora, habían reportado en redes sociales que habían encontrado a un menor en la colonia Villas de San Juan con un uniforme muy similar y con las características muy similares a Mateo, por lo que aún sin tener el nombramiento en, o la designación como asesores jurídicos en la fiscalía, pues es que decidimos ir a confirmar la información a través de fotografías, a través de una videollamada, pues podemos advertir o pudimos advertir que ese niño que estaba en un parque, pues no era Mateo. Sin embargo, pues se había salido de su casa porque el niño, recordarán, incluso se hizo muy viral, tenía problemas de autismo y pues el niño se salió a distraerse, a jugar un rato, sin que nadie lo molestara, sin que nadie se diera cuenta y fue reintegrado a su domicilio, pero se trataba de otro menor totalmente diferente. Entonces, el día 7 de febrero es el día en el que lamentablemente es encontrado el cuerpo del niño Mateo. Es correcto. Sí, pero antes, ¿qué sucede? Es decir, cuando la autoridad, cuando la policía asiste a la avenida, ¿cómo se llama la avenida? Manuel de Austri. Manuel de Austri, y da con el consultorio del doctor Jafet. Es correcto. Justo aquí pasa algo que nos llama mucho la atención, o que nos llamó mucho la atención, y es lo siguiente. Ese día, 4 de febrero, el último registro de Mateo con vida videográfico es precisamente la calle Manuel de Austri, esquina con la calle Jalisco. Ya de ahí no hay ningún registro de Mateo en ninguna cámara o no había ningún registro de Mateo en ninguna cámara, ni de C4, ni de comercios particulares, ni de domicilios particulares, caminando solo por la ruta. Esto lo saben por una posterior investigación Así que es. Realizaron en cuanto al circuito de cámaras que hay en la zona, ¿verdad? Así es. Nosotros como asesores jurídicos hacemos la petición a la Fiscalía, pues que se revisen o se localicen cámaras en la calle Manuel de Austri con una posible ruta, que es la que él tomaba siempre, hacia la calle de las Flores, que es donde Mateo vivía con sus padres, pero no encontramos nada, o sea, no había ningún registro de video hacia la calle de las Flores. Sin embargo, en las investigaciones posteriores se ve en un video a Mateo salir acompañado de una persona adulta y es subido a una camioneta color blanco de la marca Buick. Posteriormente en las investigaciones, pues se realiza una búsqueda. Pero eso fue ya después. Posteriormente, pero ese día, días antes del 7 de febrero. Ocurrió algo bien curioso, que nosotros al solicitarle a la Fiscalía hacerle esta petición precisamente de localizar las cámaras, nos referían los agentes de investigación criminal que pues al marcar a ese médico, pues los traía vuelta y vuelta y vuelta. Es decir, el día 4 de febrero le marcan por teléfono para pedirle las cámaras. Sobre todo porque es en ese consultorio, en la fachada, se percibe que hay una cámara que da hacia la calle. Es correcto. Entonces, los policías acuden a él, no como presunto, sino como un ciudadano que puede aportar en su momento alguna prueba. Así es. ¿Es correcto? Así como acudieron con sus vecinos y que proporcionaron las cámaras, así tal cual. Las respuestas de él eran: estoy atendiendo un paciente, estoy en citas médicas. Incluso recuerdo que el día 6 todavía contestó el teléfono y hace la referencia que lo cita a los agentes a una hora. Los agentes de investigación criminal llegan a la hora acordada. A su consultorio. A su consultorio, y pues no había nada. Le vuelven a marcar y le dicen: me entretuve en mi cita médica, que estoy atendiendo un paciente, y les vuelve a dar prórrogas, los vuelve a citar más tarde, a lo que no llega tampoco, pero tampoco contesta ya el teléfono. ¿Ya en este momento parecía sospechosa su actitud o todavía no pensaban que podría ser el inculpado, el sospechoso? No se tenía como objetivo de investigación este doctor, puesto que él
pues es un médico y Claro. un médico sabemos que pueden surgir emergencias y daba versiones muy creíbles, por así decirlo, entonces no había como un objetivo tal cual. Cuando empieza a verse si una posible participación es cuando deja de contestar el teléfono. Ujú. Llegó un momento en que dejó de contestar el teléfono, se le tocaba a los moradores de ese domicilio, porque recordemos que el consultorio está a un lado y es parte de la propiedad, donde ahora sabemos que viven los padres de este sujeto, de este acusado. Pues los padres muy evasivos también, lo cual pues era un tema que ya había un indicio que ahí ocurrió algo. Entonces, siguen las investigaciones, sigue fluyendo la información. Al día siguiente, es ya viernes 7, eh, se le vuelve a contactar al médico por la mañana, no contesta tampoco. Y es que en la base de datos, que Ya ustedes habían tomado el caso sí, ya como asesores como jurídicos ya. asesores para la familia de... Sí, incluso el 6 a las 9 de la mañana, 10 de la mañana estuvimos en fiscalía con los papás. Es que los conocemos ya de una mejor manera, porque evidentemente pues el día 5 a las 11:45 de la noche estaban devastados los papás, con una desesperación por encontrar a su hijo, pues con todos los sentimientos encontrados de dónde estará su menor, qué le habrá pasado, si ya comió, si ya durmió. Evidente era que pues no sabían el paradero de Mateo en ese momento. Entonces ya en la mañana platicamos con un poquito más de serenidad, les explicamos cuál era el proceso a seguir y cuáles eran las exigencias, o bueno, las peticiones que realizaríamos nosotros a la Fiscalía como asesores jurídicos. Nos imponemos de la carpeta, que para ese momento solamente se contaba con la entrevista del papá, del señor Gerardo, con la entrevista de la señora Maritere, con la entrevista de la novia de Mateo y con la entrevista de otra persona más que, si mal no recuerdo, no recuerdo si era una maestra o un profesor de Mateo, pero eran 4 entrevistas. Lo demás estaba surgiendo apenas, pues la carpeta tenía prácticamente, el señor Gerardo denuncia a las 5:30 de la tarde y él sale a las 12:45, 12:30 de la noche del día 4, es decir, la carpeta tenía muy poquitas horas de haber comenzado. Posteriormente, pues empezamos a trabajar en conjunto como despacho con la Fiscalía, con la Policía Municipal, con la Guardia Nacional, con la Marina, con la Sedena, porque la desaparición se hizo tan viral, la desaparición de Sí. Mateo se hizo tan viral que todas las autoridades a nivel estatal, municipal y federal se unieron precisamente para dar con el paradero de Mateo. Lamentablemente, pues no tuvimos ningún resultado positivo hasta ese momento, día 6. Sí, recordamos que en su momento tuvo mucho impacto en las redes sociales. Prácticamente toda la sociedad leonesa se conminó a tratar de encontrar como quiera a Mateo. Y bueno, inclusive fue una nota nacional también, hubo mucho impacto, mucha presión mediática. Entonces, es así como la autoridad, los policías, consiguen la dirección Del hoy acusado, del así es, del doctor doctor. Jafet. Eh, ¿Sus papás dieron el domicilio de su hijo? ¿O cómo es que consiguieron este domicilio? Consiguen el domicilio a través de la base de datos que he registrado. Es decir, si yo registro mi licencia pues sí, en el gobierno del estado, aparece en la base de datos. Te lo Aparece. pregunto porque luego mucha información se manejó y se ha estado manejando en redes, en la prensa, que es incierta, inclusive hasta falsa. Entonces, Así qué es. mejor que ustedes nos digan con claridad y con certeza cómo se dieron las cosas. Sí, lo cierto es que en la base de datos aparecía ese domicilio y el del consultorio. Entonces, era muy evidente que o estabas en un lado o estabas en el Claro. otro. Pero el objetivo no era detenerlo, o sea, no era Claro. objetivo como toda la gente malamente o mal informada dice que se detuvo desde el primer día. Lo cierto es que no, así no fue. Ya el día 7 se presentan pues las Pero autoridades. ciertamente, ante la imposibilidad de encontrar al doctor vía telefónica, pues se decide acudir a su domicilio, Así pues es.
presionar un poquito por las pruebas que él pudiera tener. Es Como correcto. testigo, ¿verdad? Sí, como testigo y sobre todo recordando que, como ya lo referimos hace unos minutos, la búsqueda de un menor de edad es de prioridad alta y de una urgencia, pues de mayor, es prioritario. Las autoridades acuden a ese domicilio y al llegar, pues se escucha un trío de detonaciones de arma de fuego, por lo que los policías, pues la obligación de cualquier policía es salvaguardar la integridad de cualquier persona, indistintamente si eres criminal o eres una persona de bien. Al escuchar estas detonaciones es que ingresan al domicilio previo a la autorización del propietario de este domicilio. El propietario del domicilio donde habitaba este sujeto eh, vive a un costado de esa casa. Entonces el propietario da autorización a la policía para ingresar al domicilio y investigar qué es lo que está pasando y ver si no había una persona. O sea, Jafet estaba rentando ese domicilio. Así es, Jafet N rentaba ese domicilio que es propiedad, pues, de la persona que vive a un costado. Al ingresar la policía, pues descubren que hay una persona del sexo masculino herida por proyectiles de arma de fuego, sangrando de su cabeza y de su boca. Pues con las investigaciones ahí, pues se deja de pedir la cámara, pues evidentemente corre peligro la vida de una persona. Y la prioridad es brindarle la atención médica a la persona. Entonces la persona es trasladada hacia el Hospital General de León a recibir la atención médica. Sin embargo, llama la atención, pues, de que ahora ya no tenemos solamente un niño desaparecido, tenemos una persona del sexo masculino herida por un proyectil de arma de fuego que quiso atentar, ahora lo sabemos, contra su vida, porque evidentemente es que él se encontraba solo en ese domicilio, no había ninguna otra persona más que él, y se deduce que al ver la presencia policial, pues él atenta contra su vida para tratar de evadir precisamente la responsabilidad de lo que solamente él sabía que había ocurrido entre Mateo y él, y que los demás y las autoridades en ese momento no sabían absolutamente nada. Y es en este momento en el que un supuesto testigo, él, se convierte en inculpado. Ahí o todavía presunto, no, todavía no. Todavía no, ahí todavía no. Él, como cualquier ciudadano, dije, pues fue una cosa extraña, ¿no? Al ver la policía estaba muy raro, por lo que la primera investigación de ese lesionado, de Christian Jafet N, como lesionado, es que posiblemente alguien más lo haya lesionado. Entonces se inicia la carpeta de investigación por las lesiones que él mismo se autoinfringió, que ahora lo sabemos, y se empieza a revisar su domicilio. Se encuentra un arma de fuego calibre 25 de la marca MG, si mal no recuerdo, modelo RG26, perdón. Una escuadra muy corta, muy pequeña. Hasta ese momento esa arma de fuego, ni el acusado ni el arma de fuego eran objetivo de investigación en el caso de Mateo. Se encuentra curiosamente al exterior de este domicilio una camioneta blanca de la marca Buick, del modelo Encore o de la línea Encore, afuera estacionada. Entonces, en la investigación de una persona lesionada con arma de fuego, pues cualquier vehículo, cualquier indicio que permita dar con el esclarecimiento de ese hecho, pues es recolectado. Y en ese momento la fiscalía o la perito que trabaja la escena del crimen decide, pues, incautar el vehículo. Incautar el arma de fuego tiene que incautarse porque es un objeto prohibido por la ley. Se lleva, se resguarda en los almacenes temporales y posteriormente en el almacén general de indicios de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, pero hasta ese momento no había relación. Son dos hechos aislados. Aislados completamente. Que en la investigación pues sí genera un poco de suspicacia en ese momento, pero no se tenía la base sólida para, pues, o sea, la verdad de las cosas es que los policías no entendían el por qué el acusado hoy, o sea, había atentado contra su vida. Pues no tenía lógica de que una persona que van a tocar, un policía toca la puerta y no tienes por qué suicidarte, ¿no? Claro. Estamos todavía en el 6 de febrero. ¿Y luego qué sucede? Ok, y el 6 de febrero ocurren cateos en la colonia Chapalita. Perdón, es decir, son dos hechos aislados. Así es. ¿Cómo es que ya empiezan a...? Se empieza a hilar
cuando al ver que el médico Perdón, bueno, es el 7 de te lo febrero. pregunto esto porque recuerdo que en la entrevista de hace un año no nos podías dar Así tantos es. detalles precisamente porque la investigación Estaba en estaba curso. en proceso, estaba abierta y toda información que nos pudieras revelar pues podía afectar el curso de la investigación. Hoy en día ya nos puedes dar detalles. Sí, hoy ya estamos en un proceso, ya en el juicio prácticamente, entonces la información que ahora surge en este momento, pues ya fue vertida en un tribunal y ya no hay manera de que se Ya contamine. lo único que falta es el veredicto. Sí, estamos justamente el día de hoy, 1 de mayo, estamos al órgano de prueba desahogado número 56 de 91. Bueno, Estamos ya muy avanzados. Bueno, volvamos vamos. nada más para precisar, es 7 de febrero cuando él atenta contra su vida. El El 7, 7, el mismo día que encuentran el mismo día que encuentran a Mateo. Por ahí surgió una información que él había dicho dónde estaba el menor, que esto es totalmente falso. Él jamás emitió no ha emitido ninguna entrevista, se reservó su derecho a declarar tanto en sede ministerial, es decir, ¿Él estaba consciente cuando lo encuentran en su casa? sí, las heridas no ponían en peligro la vida. La verdad de las cosas es que un calibre muy pequeño se dispara debajo de la mandíbula, no tiene salida, no tiene orificio de salida, solamente un orificio de entrada, y la bala se aloja en la amígdala derecha, por lo cual es intervenido posteriormente el acusado para extraer ese cuerpo balístico. Esto lo comento porque más adelante este dato va a ser interesante en posteriores minutos. Bueno, volvamos al 7 de Dime. febrero. El 7 de febrero, evidentemente al tener al morador de ese consultorio recibiendo atención médica en estado reservado, grave, reservado, pues es evidente que no podemos ingresar porque los derechos fundamentales de una persona a recibir atención médica son superiores a la obtención al derecho que se tiene cualquier persona a la obtención de un video. Entonces es que se solicita, la fiscalía solicita a Ahí un se juez. detiene la investigación. No, no se No detiene, se detiene. no se detiene. Sigue por Sin otros embargo, cursos. lo que sigue es ahora, a ver, no me dejas entrar tú como morador, entonces vamos al juez, ante un juez de control, a pedirle una orden de cateo precisamente para obtener los videos dentro de ese domicilio. Es decir, si esto lo comento porque es interesante que esta persona se niega, los papás de este sujeto también se niegan, entonces ya no queda otra más que a la fuerza tenemos que ingresar como autoridad para poder obtener ese video, cosa que hace la fiscalía. El día 7, mientras él recibía atención médica, el juez da la autorización para que personal de la fiscalía, incluso se hace un listado de personas que van a entrar a procesar esa escena o a procesar ese lugar, y pues ingresan ya en la tarde-noche, ingresan a ese domicilio a la obtención de los videos. Sin embargo, otro dato Y sí interesante, encuentran los videos. encuentran el DVR, es decir, el sistema de almacenamiento, pero un dato interesante que surge en la información o de ese cateo es que este DVR fue manipulado por el usuario de ese equipo, es decir, ese sujeto o esa persona que tenía acceso a ese DVR eliminó los videos, curiosamente, del 4 de febrero, incluso dañó el DVR cambiándole la fecha al año 1700. Es decir, no se pudo obtener videos del interior del consultorio ni del exterior porque el DVR fue manipulado y fueron eliminados en su totalidad todos los archivos y fue dañado de manera intencional. Es decir, un DVR no se daña, no cambia la fecha porque sí, así por su propia cuenta, porque no tiene inteligencia. Es decir, el DVR es un testigo, nosotros le decimos, es un testigo imparcial, solamente graba y ve, más bien graba y registra lo que ven a través de sus cámaras. Y ese dato nos empezó a llamar mucho la atención. Aunado a ello, se encuentran dentro de ese domicilio residuos biológicos, es decir, residuos de material orgánico que no tenían por qué haber estado ahí. Perdón, es decir, desmontó el DVR de De su su consultorio. consultorio, se lo llevó a su casa para manipularlo y ahí es lo que... No, este DVR permaneció en el consultorio, dentro del mismo consultorio,
manipuló Ustedes se encuentran en el DVR en el consultorio. Sí, la fiscalía, los peritos de fiscalía encuentran el DVR, obviamente lo aseguran como un indicio para extraer precisamente la información videográfica que haya registrado. Sin embargo, pues no ocurrió nada, no sale ningún video, es decir, no aporta nada a ese DVR, pero sí se puede determinar que ese DVR fue borrada la información y fue precisamente modificado para que ninguna otra persona, ningún otro ingeniero en sistemas pudiera tener acceso a esa información. Ese dato es bien interesante, porque nadie que no tenga un interés en borrar un video se presta o le dedica el tiempo precisamente a borrar este tipo de información. Y ese es un trabajo muy especializado que cualquier persona está impedida en realizarlo o... Definitivamente, y eso es a título propio, a título personal lo digo, ese DVR fue manipulado ¿Por otra persona? por otra persona, o bien fue el mismo acusado que lo manipuló a través de la inducción de las instrucciones de un experto precisamente en DVR ¿O un tutorial? o un tutorial en YouTube. Y ahora la información está al acceso de cualquier persona, ¿no? Bien. Ese dato es muy interesante. Entonces, ¿él borró los videos de ese día o borró todo lo que... Todo lo que tenía, todo incluidos los de ese día y los de días posteriores, ¿no? Eliminó todo registro. Y ahí, evidentemente, pues los focos rojos empiezan a encender, a lo mejor no como focos rojos, pero sí como focos en una luz ámbar, tomando como referencia la luz de los semáforos, ¿no? Digo, los peritos son peritos, ya no son personas tan inocentes como un ciudadano como cualquiera, sino que ya hay varias situaciones que te hacen pensar que se están acercando al... Que por algo fue ese borrado. O sea, digo, aquí tenemos cámaras y no borramos absolutamente nada si no tenemos intención de que ese registro no obre dentro del mismo. Y además una cámara es para grabar lo que sucede por tu seguridad. Así es. ¿Verdad? Y esa actitud resaltaba mucho porque curiosamente en los vecinos del doctor, del acusado, de enfrente, de contraesquina, de un costado, nos proporcionaron los videos sin tener tanta resistencia. Y de hecho ellos no sabían que estábamos buscando. No sabían nada. O sea, simplemente fue la petición que nosotros hicimos. Estaban enterados del tema. Digo, ya estaban... Sí, ya estaban enterados, pero evidentemente es que la fiscalía fue muy sigilosa en la obtención de estos videos. Es decir, llegaron con una petición por escrito, de manera formal, donde la gente del Ministerio Público le solicita al morador o encargado, propietario de ese bien inmueble, que proporcione los videos del día 4 de febrero en un horario determinado si mal no recuerdo, fue de 7 de la mañana a 9 de la noche del día 4 de febrero. Si mal no recuerdo los horarios, te mentiría el horario exacto. Pero ocurre que los vecinos sin ningún problema otorgaron esos videos. Entonces, esa actitud todavía lo hace, ahí empezaron como... Incriminatorio. Sí, se incriminó precisamente esa actitud y fue que empezó a llamarnos mucho la atención a nosotros como despacho, pero no solo a nosotros, sino también a las autoridades. Justamente ya el día 7 de febrero, ya un poquito regresándonos en las horas, ese cateo ocurrió en la noche, en las 7 de la noche. Ya Mateo ya había sido localizado a diferencia de lo que hay en redes sociales que dicen que el acusado dijo dónde estaba el lugar exacto de Mateo, esto no es cierto. Lo que ocurrió fue que una madre buscadora, dentro de las personas que estaban buscando, reporta que hay una persona adolescente tirado en un camino vecinal de la comunidad de Lagunillas, en el municipio, en los linderos del municipio de Lagos, de Moreno, Jalisco, y de la ciudad de León, Guanajuato. Entonces es que ese reporte pues llama la atención de las autoridades y se posicionan o se apersonan en ese lugar donde el cuerpo de Mateo fue depositado. ¿Fue una buscadora quien encontró el cuerpo? Fue una persona del sexo femenino. Por obvias razones se reservó el nombre de ella por seguridad, porque evidentemente era que en ese momento no sabíamos qué había ocurrido. Además, esto es bien importante recalcar, tenía a dichos de la fiscalía,
desde el año 2006 que no desaparecían a un menor en la ciudad de León. Es decir, que una persona no se llevaba, no desaparecía a un menor desde el año 2006. Las desapariciones posteriores se fueron o porque fueron engañados a través de redes sociales para aplicar para un trabajo en otros estados, o bien porque por su propio pie decidieron salirse. Entonces nos agarró como ciudadano, como abogado, como padre de familia, y a todos los ciudadanos y a las autoridades, pues un tanto desprevenidos esta desaparición de Mateo, porque hacía 19 años, 19 años. 19 años que no ocurría una desaparición de esta naturaleza. Salió también en la prensa que debido a todo este movimiento que se generó en la prensa nacional y en redes sociales, muchos organismos foráneos de diferentes partes de la República vinieron precisamente a apoyar la búsqueda de Mateo. ¿Fue el caso de esta persona buscadora que encontró? Así es. Sí, te platico un poco el contexto. Recuerdo que en aquel 7 de febrero, y al no tener un resultado positivo ni por las autoridades, ni por los papás, ni por la sociedad leonesa, ni por nadie, o sea, no encontrábamos a Mateo. Ojo, no estoy diciendo que no se estuviera buscando, se Claro. estuvo buscando, sin embargo, no se encontró, o sea, no teníamos un resultado positivo. Eh, el grupo de madres buscadoras de diversos estados de la República, al hacerse ya tan viral la noticia, porque ya Mateo estaba en todas las redes sociales del país, empiezan a acercarse a la ciudad de León. El día 7 de febrero por la mañana, un colectivo de mujeres de madres buscadoras, quien coordinaba a diversos grupos, hacen la propuesta de que iban a cerrar todas las salidas de León, es decir, la salida a San Francisco del Rincón, la salida a Cuerámaro, la salida a Lagos de Moreno, la salida a San Felipe, la salida a Silao. Todas las salidas las iban a bloquear en tanto las autoridades no designaran más personal para buscar a Mateo y encontrarlo sobre todo. ¿Qué ocurrió? Que en este tema, conversando con esta persona, le digo, ¿cuántas personas vienen con usted respaldándola? Digo, a nosotros lo que nos faltan son manos y ojos para buscar en el terreno tan extenso que hay en León. Claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Ahí en la gasolinera que se llama, que todo el mundo la conoce como gasolinera El Globo, en la comunidad de Lagunillas, estaban los autobuses parados con muchas personas. No sabría decirte la cantidad, pero muchas personas, muchas mujeres y colectivos de búsquedas de vecinos estados, de Jalisco, de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Aguascalientes, de diversos estados. Entonces, mi reacción como padre de familia, como abogado fue, oigan, en lugar de hacer un relajo de parar la ciudad, mejor qué les parece si somos muchos o son demasiadas personas, ¿por qué no empiezan a caminar por los caminos, literalmente por los caminos vecinales, para ver si por ahí podemos encontrar? Ya se había realizado una búsqueda en Cañada de Venaderos, en Las Ilamas, en Las Joyas, detrás de Soriana Satélite, en Los Ramírez, pues en muchas comunidades aledañas a León, pero no se había explorado para la salida a Lagos. Y es que ocurre esa situación. Lamentablemente, pues es Mateo encontrado su cuerpo depositado en un camino vecinal ya sin vida. Y así esta persona reporta a las autoridades directamente y ya las autoridades se acercan con, pues a la escena del crimen prácticamente. A nosotros nos avisan, no sé si lo hicieron intencional, bueno, no, quiero pensar que no fue intencional, pero a los papás de Mateo las autoridades nunca les avisaron que en el momento en que he reportado a esta persona tirada en un camino vecinal, que en ese momento me refiero como persona porque no sabíamos que era, no teníamos la certeza que era Mateo, sino hasta a las 9 de la noche, con 45 minutos del día 7 de febrero, es que nos notifican o les notifican a la familia de Mateo. ¿Cuántas horas después? Fueron alrededor de 8 horas después. Es decir, la noticia criminal a los papás de Mateo se les notifica hasta el día 7 de febrero a las 9:45 de la noche. Quiero pensar que la autoridad tenía que tener bien confirmado el tema para dar aviso a los familiares, ¿no?
Sí, yo ahora quiero ¿Cómo lo interpretas en frío? en frío, yo lo interpreto que como no sabían qué hacer, que es lo real, o sea, lo cierto es que hacía 19 años que no ocurría esto, no se tenía la certeza de que fuera Mateo, Claro, pero ocurre que si estás encontrando una persona que coincide con las vestimentas, que dos papás te vinieron a decir, que un hermano de la víctima te viene a decir, que la pareja sentimental de la víctima te viene a decir en una entrevista, a mí me parece, la verdad, y lo digo con mucho respeto y a título personal, una irresponsabilidad de las autoridades en ese momento, justificado porque hacía 19 años no ocurría esto. Después de esto, no sé, no todo es malo. También quiero hablar posteriormente el cambio que vino a ser esta desaparición tan lamentable y la muerte de Mateo. Después de este evento tan lamentable, ya a las 9:45 le avisan, a ver, le ponen a la vista unas fotografías. eh, la señora Maritere es quien reconoce pues a su hijo, quien mejor que la madre o que un padre pues reconozca a su menor hijo lamentablemente encontrado fallecido, asesinado, lo voy a decir con todas las palabras, por un sujeto que ahora tenemos toda la certeza de quién es ese responsable. Lamentablemente tomó la decisión de terminar con su vida, posteriormente de haberlo violado y posteriormente de haber ocultado el paradero, decide asesinarlo, y lo digo con todas las palabras. ¿Qué ocurre? Que después de este actuar de la autoridad, pues sí hay un acercamiento hacia con los papás y hacia nosotros como asesores jurídicos, decir, oye, ¿qué podemos mejorar para que espero y no vuelva a ocurrir una desaparición de un menor? Pero creo que el proceso no fue el idóneo, creo que como autoridad pues sí cometimos ese error de no haberlo notificado. Incluso pues la notificación de las autoridades fue de manera mediática. El mismo día 7 a las 2 de la tarde ya estaban las esquelas del municipio, ya estaban las esquelas de la propia fiscalía, ya estaban las esquelas de, del gobierno del estado, sin haber confirmado por los padres que se trataba de Mateo. O sea, ¿qué hubiera ocurrido? Digo, voy a hablar de manera hipotética. ¿Qué hubiera ocurrido si el menor encontrado asesinado en ese lugar no hubiera sido Mateo? Lamentable también hubiera sido, pero hubiera generado una revictimización tanto en la familia del menor encontrado como en la familia de Mateo. Hubiera revictimizado a dos familias al mismo tiempo. Eso, afortunadamente, la gobernadora tuvo a bien pues reconocer el error y sí consultar a la familia, consultarnos a nosotros como abogados, no con el efecto de hacer reclamaciones, sino con el efecto o con la intención de mejorar este sistema judicial que la verdad de las cosas es... Recuerdo que también en esos tiempos hubo cambio de fiscal en Guanajuato. Sí, el fiscal tenía escasas 24 horas, o sea, agarró la administración. Esto pudo haber influido también en que el proceso Considero que no, ¿eh? encuentran el cuerpo de Mateo, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué sucede con la investigación? Ok, al encontrar el cuerpo de Mateo, pues ya que una vez que la señora Maritere lo reconoce, que lo reconoce el señor Gerardo, que es su papá, pues se hacen las gestiones, se procesa la escena del crimen en Jalisco. Recordemos que tenemos una persona lesionada por arma de fuego en un evento que no tenía nada que ver, ¿Sí? que bueno, que al menos nosotros en ese momento no ingeríamos ninguna relación con Mateo. Siguen las investigaciones. La causa de muerte determinada por el médico legista de, de Lagos de Moreno, Jalisco, y posteriormente con estudios post-mortem, o por así decirlo, por una renecropsia o por un estudio un poquito más detallado de esa necropsia, resulta que la causa de muerte de Mateo es generada por un impacto de proyectil de arma de fuego calibre 25. Ahí es donde ya. Recordarán que hace unos minutos platicábamos sobre una persona del sexo masculino que se autolesionó con un arma de fuego calibre 25. Entonces ahí se empiezan a hilar ciertos temas
En las cavidades de Mateo, pues es encontrado residuos biológicos que evidentemente no tenían por qué estar ahí. Una vez que se hacen los estudios de ese material genético, que eso ya pasó meses después, cuando nosotros seguimos con el proceso de investigación, seguimos, pues, en ese momento sabíamos, teníamos ya a Mateo lamentablemente pues encontrado sin vida en las inmediaciones de los municipios de León, Guanajuato y de Lagos de Moreno, Jalisco. Teníamos un elemento balístico que era una bala prácticamente de calibre 25. Nada más teníamos hasta ese momento eso. Conforme fueron pasando los días, nos fueron llegando los resultados de los análisis y descripción de los videos aportados. Recordarán hace unos minutos que hablábamos Los vecinos. de los vecinos de la calle Manuel de Austri y de la calle Jalisco hacia la zona de Chapalita, es decir, circulando por la avenida Manuel de Austri hacia la mano derecha de la calle Jalisco, esquina casi con el consultorio, es la colonia Chapalita. Cruzando la acera se convierte en otra colonia y la calle Jalisco deja de llamarse Jalisco y se llama Gerona. Allí en la esquina hay una empresa de vidrios muy grande que tiene diversas cámaras y con diversos ángulos. Entonces es que apreciamos a Mateo caminar por la calle, por la avenida Manuel de Austria. Se ve que viene caminando de la parada del autobús y se ve que ingresa o es ingresado a un domicilio que casualmente es el consultorio Pero no se identifica visualmente qué es el consultorio, ¿o sí? Sí, Sí. el consultorio era, o es, no sé, yo no he pasado por ese lugar, pero en ese momento era muy notoria su presencia, porque tenía un letrero incluso, no sé, unos 80 centímetros por unos 80 centímetros luminoso, con los datos del hoy acusado, curiosamente. Y nos empieza a hacer clic, a los días posteriores, eh, se le solicita a la alcaldesa que nos proporcione los videos de las cámaras del sistema C4 y también se le solicita que nos proporcione los videos de los autobuses de la ruta que subía, que en el horario que Mateo abordó el autobús y descendió de él. Casualmente en el video del autobús que abordó Mateo en Manuel de Cervantes Saavedra, se ve que él aborda el camión, paga su pasaje Solo. solo, así es. Se sienta hasta la parte de atrás, digo, en entrevistas en redes sociales, ustedes verán que el papá refiere, el señor Gerardo refiere que a Mateo le gustaba sentarse hasta atrás del autobús. En esta ocasión no es la excepción. Vemos a Mateo sentado hasta atrás, un lapso de 15 minutos, 20 minutos tal vez, no recuerdo ahorita precisamente, pero de 15 a 20 minutos, Mateo desciende en la parada del autobús que se ubica en la calle Manuel de Austri, entre las calles Campeche y la calle Jalisco, justamente a 8 metros de donde está el consultorio del hoy acusado. ¿Qué ocurre? Que se ve que se baja el camión y ya tenemos dos videos, es decir, el video del propio autobús, del propio autobús de transporte de León que registra en sus cámaras que va caminando Mateo por la avenida Manuel de Austri. Tenemos el de las propiedades de enfrente, de los bienes inmuebles de enfrente, que graban a Mateo caminando por la calle Manuel de Austri, al mismo tiempo que va pasando el camión con el número económico que corresponde al camión que abordó Mateo. Se preguntarán qué tiene que ver todo esto. Bueno, ya jurídicamente y pericialmente ubicamos a Mateo que salió de la secundaria, abordó ese camión, que es el mismo camión que abordó con el que se bajó y que es la misma escena tomada por diferentes cámaras. Claro. Entonces ahí ya estamos hablando del 9 o 10 de febrero cuando llegan esos videos, esos análisis. ¿Qué ocurre? Recordarán que teníamos a una persona del sexo masculino que se lesionó con un arma de fuego calibre 25. ¿Qué pasa? Ya cuando nos llegan esos videos Y el 9 de febrero ya tenían ustedes también los videos borrados así es, del del consultorio. Entonces, este rompecabezas se empieza a armar. Es decir, a ver, todavía no teníamos la certeza que había una participación ahí. O sea, la certeza científica al 100%, había una probabilidad
de que el doctor de ese consultorio o la persona moradora de ese consultorio tenía relación con la desaparición de Mateo. Era una probabilidad. Y para el efecto de la vinculación al proceso penal, basta con que exista una probabilidad de la participación del acusado por haber cometido un delito en contra, en este caso, por haber cometido la desaparición, la violación y el homicidio de Mateo. Entonces ahí ya el 9 de febrero, entre 9 y 10 de febrero, es que se tiene por lo menos una probabilidad. Es cuando la fiscalía solicita la orden de aprehensión en contra del hoy acusado Cristian Yafet N. por la probable participación en los delitos de desaparición forzada cometida por particulares, violación agravada y homicidio calificado. ¿Él seguía internado en este momento? Él sigue internado, así es. ¿Cuánto tiempo duró internado? Del 7 de febrero al 11 de febrero. Él sale el 11 de febrero e incluso los medios de comunicación, fuentes abiertas, está que él fue aprehendido en el hospital al salir de recibir atención médica, no en el domicilio de Villas de Palermo o de la calle Vía Oreto, perdón, como decían en algunos medios de comunicación, en algunas redes sociales, que se estaba manejando que él fue detenido y que confesó. No, no es cierto. No fue detenido hasta el 11 de febrero y no confesó, ni al día de hoy ha confesado su participación. Se ha reservado el derecho de rendir su entrevista. Otra fecha significativa es que, bueno, el 11 de febrero es detenido. Así es. El 17 de febrero, 6 días después, es ya vinculado a proceso. Así es. Cuando él es detenido, se le cumplimenta la orden de aprehensión. Todas las personas que son detenidas por orden de aprehensión tienen derecho a la duplicidad del término, que es decir, que se resuelva su situación jurídica en ese momento o bien hasta 144 horas después, que estas 144 horas después son 6 días que tienen los acusados de haber cometido cualquier delito para recabar pruebas y pues tratar de evitar precisamente esa vinculación a proceso. ¿Qué es la vinculación a proceso? En palabras lisas y llanas, es que una persona, al ser acusada de haber cometido o de su probable participación de la comisión de algún delito, sea investigada, pero que esta investigación sea vigilada a través de un juzgado con el afán o con el fin de llevarlo a un juicio prácticamente. ¿Qué ocurrió? Que ese día el juzgado de control nos da la razón a nosotros como asesores y a la víctima, y pues lo vinculan a proceso. Se fija como medida de protección, pues precisamente la prisión preventiva, por el tipo de delito que es la desaparición forzada. Es un delito grave, y aparte de eso, la violación y el homicidio cometido en un niño, se considera que el acusado es un peligro para la sociedad, es decir, es un peligro para los niños, niñas y adolescentes y para cualquier adulto, puesto que probablemente cometió el delito de homicidio, una violación en contra de un niño y la desaparición. Es decir, este sujeto es un peligro para la sociedad, consideró el juez en ese momento, por lo que lo deja en prisión preventiva. Él permanece en prisión. ¿Cómo es estar para visualizar a una persona que está en prisión preventiva? Sí, ¿cómo es? Está dentro del Cerezo, en un área, no en población como vulgarmente se dice, es decir, él no convive con los reos que ya han sido sentenciados y que están compurgando una pena. Él está en un área, por así decirlo, de ambulatoria entre la libertad y las personas que pueden salir libres, porque también puede ocurrir que una persona es acusada de un delito y sale en libertad, y puede ocurrir que es condenado y entonces sí ya se baja. Está en el limbo. Está en el limbo, por así. Coloquialmente está en el limbo, mejor no lo pude ver yo expresado. Está en el limbo entre los condenados y las personas en libertad. Básicamente él se encuentra en ese lugar. Pero él tiene contacto con personas recluidas también allí. Sí, con las mismas personas que están en esa misma situación que él, que están en el limbo entre la libertad y la condena. Okay. Porque no puede, como no ha sido condenado, no puede ser ingresado al común del Cerezo. De acuerdo. Y luego entonces, en este proceso, él
en 2 ocasiones busca ampararse. Así es. En la primera de ellas, él dice, a ver, no estoy de acuerdo con la prisión preventiva porque es una medida cautelar muy excesiva. Segundo, no estoy de acuerdo con que el juez de Guanajuato investigue el homicidio si el cuerpo fue encontrado en Jalisco. Tercero, yo no cometí esos delitos y soy inocente, tal cual. Así estaba su primer amparo. ¿Qué ocurrió? Que dice el juzgado, el juez de amparo, el juez federal, dice, no, espérame, es que la vinculación a proceso basta con la probabilidad. La fiscalía demostró a través de los datos de prueba que había en ese momento, que son los videos, el arma de fuego que es del mismo calibre. No se tenía el estudio todavía de balística para poderlo vincular. Sin embargo, existía que casualmente te encuentran a ti en un domicilio diverso a tu consultorio, donde en ese domicilio particular donde lo habitas tú está un arma de fuego calibre 25, atentas contra tu vida, y tenemos una víctima que desapareció a las afueras de tu consultorio, en la cuadra de tu consultorio, y que la causa de muerte es precisamente pues una herida provocada por un arma de fuego calibre 25, pues existe la probabilidad de que al menos esa arma que a ti se te recabó de tu domicilio haya participado. Aunado a ello, en las cámaras de video se aprecia una camioneta de la marca Buick color blanco estacionada en la esquina de tu consultorio, en la que se ve que tú abordas con la víctima, y posteriormente esa camioneta o una camioneta de las mismas características se encuentra fuera del domicilio donde tú atentaste contra tu vida. Pues evidente es que hay una probabilidad de que tú estuviste al menos con el niño, estuviste en las escenas donde fue encontrado y ocultaste el paradero del menor. Es por las imágenes que ofrecieron los vecinos que Así se es. ve a Mateo subiendo el vehículo con él. Así es. Y por las imágenes de seguimiento que meses después se realiza, ese seguimiento de las imágenes de C4, el sistema de cámaras del municipio de León, las propias imágenes del camión, las imágenes de la cercanía de que ubican a Mateo en la secundaria, es decir, que Mateo acudió a sus clases de manera normal, pues todos y cada uno de los datos de prueba que teníamos en ese momento, en aquel 17 de febrero, pues fueron contundentes para que el acusado permaneciera en prisión. El amparo lo pierde. Eh, Otro de los temas interesantes, él decía, es que el homicidio ocurrió en Lagos de Jalisco, en Lagos de Moreno, Jalisco. ¿Qué persona que no haya estado en la escena del crimen va a plasmar en la contestación o en la solicitud de un amparo que el homicidio ocurrió allá? Lo cierto es que en el 17 de febrero no teníamos, y aún el día de hoy, no tenemos la certeza que el homicidio haya ocurrido en Lagos, que haya ocurrido en León o que haya ocurrido en cualquier otro de los municipios aquí cercanos. La camioneta sale hacia San Francisco del Rincón también. Entonces, ¿quién que no haya participado en ese crimen Puede asegurarlo. puede asegurar que el homicidio ocurrió allá? Con tanta certeza como él lo hacía. Entonces, esa propia certeza que aparentemente lo utilizó él como defensa, pues son datos que permitieron precisamente y confirmaron que él probablemente haya estado ahí, porque si por ejemplo, nadie que esté aquí con nosotros antes de ver este video podrá asegurar que yo tengo una taza de color blanca en mi mano izquierda. Solamente las personas que aquí estuvimos. Entonces, ese tipo de detallitos o de perfeccionamientos nos permitieron confirmar que la probable participación del hoy acusado en este crimen tan atroz. Se tuvo, después de la investigación visual que se hizo de la red de cámaras que hay en toda la ciudad, y tú decías que hicieron seguimiento del vehículo sí, de esas características, del inculpado con Mateo. Así es. Pues prácticamente se dio seguimiento desde las 3 de la tarde, que es cuando aborda Mateo la camioneta. No es cierto, 3 o 4, entre 3 y 4 de la tarde que aborda la camioneta, hasta fijada las 10 de la noche, que es el último registro que se tiene de esa camioneta moviéndose por la ciudad, del día 4 de febrero. Es decir, el sujeto
sube a Mateo a la camioneta entre 3 y 4, no recuerdo la hora exacta precisamente en este momento, pero entre 3 y 4 de la Sí. tarde, él sube a Mateo a la camioneta, anda deambulando por aquí, por León, ¿Con él? con el niño a bordo, así es. En diversas cámaras se ve el pasajero que corresponde con las vestimentas que traía Mateo ese día. Es una prueba irrefutable. ¿Por qué? Porque una ¿Se cámara... ubica que fueron a algún lugar en particular o no? No, no se ubica que No se fueron ubica. A comer quizás, no lo sé. No, ninguna escala. Posteriormente, ya al filo de las entre 6 de la tarde y 7 de la noche, la camioneta es registrado en un arco carretero que está en la salida de Lagos de Moreno, a 11 minutos de donde fue encontrado Mateo sin vida. Una hora después, la camioneta ingresa de regreso por el mismo arco carretero a 11 minutos de donde fue Mateo encontrado sin vida. Posteriormente se ven diversos videos donde pues el acusado ya desciende solo en algunos establecimientos de aquí de la ciudad, pero ya no se ve a Mateo. Tenemos videos donde Mateo es ingresado a la camioneta y después de las 6 de la tarde del 4 de febrero ya no está Mateo en esa camioneta. Es nada más sale del consultorio, salen hacia San Francisco del Rincón, a bordo los dos, posteriormente regresan a León, salen hacia Lagos de Moreno, juntos todavía, y al regresar solamente se ve al acusado. Entonces Mateo nunca estuvo en su casa. Mateo nunca estuvo en la casa del domicilio particular. Así es. Sí en el consultorio, no en la casa. Continúa el proceso penal y el 6 de mayo solicita un segundo amparo. Es correcto. Es decir, van por la prueba prácticamente definitoria, que es tomarle pruebas de su ADN. Así ¿Es correcto? Es correcto. Y evidentemente, pues, le dan la suspensión provisional en tanto el juez de distrito resuelve qué decisión va a tomar. En segunda ocasión, le volvemos a ganar el amparo. Dice el juez, no, pues es que él argumentaba que era una prueba incriminatoria, lo cual nosotros decíamos, es que ¿por qué va a ser incriminatoria? Si por el contrario, o sea, esa prueba nos va a permitir esclarecer justamente lo que ocurrió. No te puede, o sea, ya tenemos el dato de que borraste los videos. Primero. Exacto. Segundo, empiezas a dar detalles en tus propios amparos de temas que la autoridad ni nosotros como asesores hemos abordado. ¿Por qué? Porque no estuvimos en la escena del Plantea una certeza tal. Así es. Exacto. Tenían también ya el calibre de la bala, que coincidía con la bala con la que él se hizo daño. Así es. ¿Sí? Entonces ya nada más faltaba... la prueba de genética. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se encontraron, recordarás que comentaba que había residuos biológicos de él en una de las habitaciones de la calle Manuel de Austri, donde habitan sus padres y donde él tenía su consultorio, en una de las camas. Encontramos material biológico, residuos biológicos en las cavidades de Mateo. Entonces, las cavidades de Mateo y la muestra biológica obtenida en el consultorio daban positivas entre sí. Sin embargo, no teníamos el sujeto para poder comparar de quién era ese perfil genético. O sea, es decir, la persona que depositó el fluido corporal en el consultorio era la misma que depositó el fluido corporal en la víctima, encontrada en la escena del crimen. Entonces, de ahí ya había un engarce de indicios, pero nos faltaba una pieza, es decir, ¿a quién le pertenece? O sea, hasta este momento las pruebas que tenían eran por desaparición forzada, porque tenían los videos. Así es. Tenían el homicidio calificado, es correcto, porque la bala coincidía, pero faltaba precisamente el tema de la violación. Exacto. Esclarecer la violación. A mí jurídicamente me llama mucho la atención precisamente el actuar del acusado, porque ofrece datos muy precisos que solamente quien estuvo en una escena de crimen puede abordar, ¿no? Y los abordaba de una manera tan natural, incluso lo digo abiertamente en las audiencias, él está ejerciendo su derecho material y aporta y realiza preguntas
que van muy enfocadas, que solamente realizaría una persona que estuvo en la escena del crimen. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, me imagino yo, o en su lógica, de justificar su acción. Porque ahora puedo, y esto lo digo a título personal, él está tratando de justificar sus acciones a través de responsabilizar a la víctima. Evidentemente es que la víctima aquí no tiene ninguna responsabilidad, ni la víctima ni sus familiares. Sin embargo, por el actuar de este sujeto, pues yo llego a la conclusión de que él participó en la escena del crimen, de que él está tratando de evadir su responsabilidad, y más bien no evadir, justificar su responsabilidad, trató de evadirla al suicidarse. Sin embargo, pues el resultado fue negativo para él. Entonces, ¿sí le toman las muestras de ADN? Sí le toman las muestras de ADN, sí le toman las muestras de ADN, y el resultado da positivo. ¿Qué día le toman las muestras? ¿Es Fue el 8 de julio? el 8 de julio, si mal no recuerdo. Es el 8 de julio, hay una audiencia constitucional fijada para el 8 de julio a las 10:03 am en el juzgado 12 del distrito. Así es, ese día, ese día nos autorizan, y obviamente ingresar a un cerezo no es tan sencillo. Hay que pedirle permiso sobre todo para realizar este tipo de acciones, hay que solicitar la autorización al director del cerezo. ¿Por qué lo digo? Porque el juez de distrito ordena, toma las muestras de los carrillos bucales a como dé lugar. ¿Ustedes acudieron? No. Si es necesario utilizar la fuerza pública, hazlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el perito en genética va acompañado del Ministerio Público y de agentes de investigación criminal, evidentemente para si la persona a la que se le van a tomar las muestras se opone, pues tiene que ser a fuerza. Ya lo dijo el juez y tiene que ser a fuerza. Entonces, estas gestiones pues generan un poquito pues de tiempo, valga la expresión, y se generó pues, días después, al 8 de julio, no recuerdo ahorita exactamente la fecha, pero se realizó la toma. Evidentemente tuvo oposición, manifestó su oposición, sin embargo no se opuso. O sea, no estoy de acuerdo, pero tómenmelas. A dichos del agente del Ministerio Público que estuvo presente, a dicho de los agentes de investigación y a dichos del propio perito, quien le toma la muestra. Es decir, manifestó que no estaba de acuerdo, pero pues denle. Bien, entonces, ¿y qué resultados da estas pruebas? Dan positivo. Positivo. Dan positivo, digo, es la prueba irrefutable. Irrefutable, así es. Aunado a todos los datos de prueba. Es un rompecabezas son 91 órganos de prueba, para que la audiencia nos entienda. Es decir, son 91 testigos, entre testigos que aportan información que vieron a Mateo, testigos que vieron a Mateo el 4 de febrero tomar sus clases, las listas de asistencia de ese día de los maestros. Es por eso que luego un proceso tan sensible, tan delicado como es se alarga y se alarga, y uno como ciudadano pues quisiera que la justicia fuera pronta y expedita. Exacto, ¿sí? Y tú me dices que ahora pues son 91 órganos de prueba, es decir, entre pruebas físicas, entrevistas, testigos, etcétera. Así es, entre pruebas documentales, informes. Por ejemplo, hubo un día hubo una jornada de un órgano de prueba que nos tardamos 3 días en desahogarlo, de la información tan vasta que aporta. La semana pasada hubo una jornada que fueron 2 días para un solo órgano de prueba, porque la información es demasiada. Estamos hablando que Mateo desaparece a las 2 de la tarde y del día 4 de febrero, y es encontrado hasta el día 7 de febrero. O sea, es información de 3 días que en la vida cotidiana, pues 3 días se dice antier incluso. O sea, no es tan alargado. Sin embargo, en una investigación de una desaparición de una persona es demasiada información. Nosotros son 2.222 fojas de la carpeta de investigación. Son así de hojas, literalmente. Y toda esa información valiosa, toda información nos permitió dar con el paradero del responsable y con el paradero de Mateo.
Y ya con estas pruebas del ADN, hay otro suceso que posterga un poquito el proceso, que es precisamente que el inculpado cambia de abogado. Así es. Al inicio del proceso, ¿Cambia por estrategia o cambia por qué? seguramente fue por estrategia para dilatar un poquito más el proceso. De hecho su actuar dentro de este proceso judicial ha sido dilatorio, es decir, genera acciones para dilatar el proceso, para Claro, dilatar, lo va dilatando, lo va dilatando. está bien asesorado penalmente. Sí, tiene la defensa pública y la defensa pública, pues a mi manera de ver, cosa contraria que muchos dijeran, no, pues la defensa pública no está capacitada. No, todo lo contrario, son abogados muy capaces. En este caso, pues nos estamos dando, por así decirlo coloquialmente, agarrones jurídicos muy buenos, con debates interesantes. Sin embargo, pues la responsabilidad de este sujeto, pues es irrefutable. O sea, al final del día tenemos una muestra de genética, tenemos una muestra de balística, dieron hit positivo las balas encontradas en su domicilio, que él percutió, con la bala que él atenta contra su vida, que fue extraída de su cuerpo, con la bala que fue extraída del cuerpo de Mateo. Entonces no hay manera de que pues pueda decir o debatirnos lo contrario. Incluso nosotros tenemos 91 órganos de prueba, él no tiene ninguna prueba en contra. O sea, no puede debatir con pruebas al menos científicas que él no participó en estos eventos. Lo último que faltaría sería pues que su declaración, su confesión. ¿Tú crees que venga? Yo no creo que venga la confesión. La verdad de las cosas es que es un tipo, pues, cínico, por así decirlo. Lo digo con mucho, bajo mi responsabilidad, pues es un tipo que no va a rendir su entrevista, porque incluso ha sido evasivo desde el inicio. O sea, desde el inicio mostró evasión y el temor a poder ser enjuiciado los hechos tan lamentables que cometió en contra de Mateo. O bueno, que al menos hasta el momento, hasta el día de hoy, y lo digo con mucho respeto, es probable su participación aún. Pese a que ya están todas las pruebas, legalmente es inocente hasta el día de hoy. Seguramente la sentencia vendrá a finales de mayo, principios de junio. Ahorita ya vamos muy avanzados en el proceso del juicio. Sin embargo, es información muy vasta. Nos faltan 42 órganos de prueba todavía por desahogar. De 91. De 91. O sea, prácticamente a la mitad. Sí, así es. Cerramos con 56, bueno, haciendo cuentas, cerramos con 56 órganos de prueba ya desahogados el día viernes. Perdón, el día jueves, ayer. Pero evidente es que todas las pruebas, las 91 órganos de prueba, indican hacia una sola dirección. ¿Y todo órgano de prueba tiene el mismo peso en la indagatoria o hay órganos de prueba que son más pesados en cuanto a la línea de investigación? Hay órganos de prueba que son más pesados, por ejemplo, La la bala. bala, los peritos en balística, los peritos en genética, los médicos legistas. ¿Por qué? Porque el médico legista nos va a determinar la fecha en la que falleció la persona, en este caso en la que falleció Mateo, eh, que fue precisamente la fecha cronotanatológica, es del 4 de febrero entre las 6 y las 9 de la noche. Recordemos que estábamos en invierno, el clima sí cambia la descomposición de los seres humanos cuando perdemos la vida en ciertos climas. Entonces, eh, pues están esos órganos de prueba. Hay otros órganos de prueba, por ejemplo, el órgano de prueba que describe el seguimiento del vehículo, que son prácticamente, se rindieron 3 o 4 informes, son 4 informes los que se rindieron de ese puro seguimiento nada más. Entonces es una información demasiada información. Hay días que, por ejemplo, no sé, la gente del Ministerio Público realiza 100 preguntas y otras tantas, y la defensa otras tantas, y el acusado además pregunta, porque está ejerciendo algo que el derecho penal mexicano permite, que es la defensa material. ¿Y los padres de Mateo han estado presentes en todo este proceso, en todas estas
sesiones, No, ¿no? no en todas. Se apoyan en ustedes. Se apoyan en nosotros y no en todas por dos situaciones, porque ellos son testigos. Entonces pudiéramos generar un tema Pues son víctimas también. y son víctimas al mismo tiempo. Sin embargo, aquí es un caso es un tema bien peculiar. También esa manera de no revictimizarlos, ¿por qué? Porque cada órgano de prueba genera información que habla sobre la pérdida de un hijo. Entonces, tener a los padres de familia en un juicio, que de por sí ya la pérdida de un hijo es demasiado dolorosa, todavía revictimizarlos con estar ahí, pues genera un daño emocional y psicológico hacia las víctimas indirectas, que son los papás y los hermanos de Mateo. Pero aunado a ellos tienen la característica de que son también testigos. ¿Por qué? Porque el caso surge precisamente de la llamada del hermano de Mateo hacia el papá y a la comunicación hacia la mamá, donde su hermano no llega. Entonces ellos han sido testigos desde ese día, desde aquel lamentable 4 de febrero, hasta el día que se vinculó a proceso, hasta el día 17, en las búsquedas, Claro. en la aportación de información, pues en todo lo que ellos participaron, y se puede llegar a un tema legal si ellos están presentes ahí y ya rindieron su entrevista ante el juzgado, pero todavía nos falta otra parte, otra aportación que tienen que hacer, porque también es información muy vasta. Entonces ellos podrían estar presentes hasta en tanto no sean liberados. Vamos a suponer que la siguiente semana terminamos con los órganos de prueba, por así decirlo, ya más pesados, y que ahora necesitamos que los papás vengan a rendir su entrevista, ahora con otros enfoques. Es decir, ya nos hablaron de quién era Mateo, de cómo era. Ahora, ¿qué falta? Pues faltará que, por ejemplo, ya nos hablen sobre el día que fueron encontrados, sobre la afectación que han tenido ellos psicológicamente. ¿Y esto para qué? Para cuantificar la reparación del daño psicológico. Es decir, el acusado tendrá que hacerse cargo del daño psicológico que le generó a las víctimas indirectas también. Está dentro ¿Cómo? ¿Cómo se hace cargo? Ok, el- cuando las personas son víctimas indirectas de algún delito o directas, los psicólogos de la fiscalía generan una cuantificación de la reparación del daño. Es decir, hacen un estudio psicológico y dicen, bueno, tú requieres al menos 100 terapias psicológicas, y de esas 100, la terapia está valuada en En 850 pesos, números. en números, en dinero. Se convierten las sesiones psicológicas precisamente en cuantificación económica, para que puedan recibir o puedan tratarse psicológicamente. Entonces ahí todavía nos falta una participación al día de hoy de los papás de Mateo en este proceso judicial. Bien. Entonces, pues este proceso ya está a punto de finiquitar. Así es. Estamos a punto de escuchar la Sociedad de León la sentencia en contra de Jafet N. Así es. Como inculpado de desaparición forzada, violación calificada y homicidio calificado. Por desaparición forzada le estarían dando 75 años. Es correcto. Por violación calificada serían 17 años de prisión. Es. Y por homicidio calificado serían 35 años de prisión. Si hacemos la sumatoria, entonces, y de ser culpable, estaría 127 años en prisión. Sí, obviamente aclararles a la ciudadanía, la sentencia sale por 127 años, sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que las personas solamente pueden compurgar 60 años más un día. Esto lo hacen por humanidad. Por ejemplo, el acusado al día de hoy, bueno, al día de la comisión de los hechos, tenía 34 años. Si le sumamos 60, tendría 94 años, es decir, él podría estar en condiciones de salir de prisión si es condenado a la sentencia máxima a los 94 años de edad. Esto lo hacen porque pues es un costo para el Estado y por humanismo, sí, pues por humanismo. ¿Pero cómo puedes hablar de humanidad a alguien que cometió 3 delitos inhumanos? Lamentablemente. A un niño de 12 años. Lamentablemente así están nuestras leyes. Justamente estamos haciendo trabajo como despacho precisamente para
reformar y hacerle solicitudes a los legisladores a que cambien esa situación, porque no puede ser que una persona que atentó contra la vida de un menor, pues salga a los 60 años. Digo, difícilmente las condiciones en prisión son muy adversas y muy diferentes a lo que vivimos aquí afuera. Las personas, yo no he sabido que alguien a los 60 años o con sentencias mayores a 100 años salga con vida. ¿Por qué? Porque fallecen antes de tiempo, ya sea por enfermedades o por eh, situaciones de que llegan a atentar contra su vida. eh, pues no es lo mismo estar fuera de prisión que ahí adentro, ¿no? Nosotros como, bueno, la familia, mejor dicho, a través de nosotros estamos solicitando 127 años, la fiscalía también está solicitando la pena máxima con todas las agravantes y habrá que ver lo que va a resolver la persona juzgadora. Al final del día es ella quien valorará todos y cada uno de los órganos de prueba eh, y pues hacerles la aclaración que las manifestaciones hechas por su servidor pues son a título personal. Yo considero, es probable responsable todavía no está sentenciado. El día de hoy es acusado. Ya el día que reciba una sentencia, entonces sí, ya se le denominará como sentenciado y como responsable. Eso es bien importante. Esto lo digo porque seguramente pues él y su familia van a ver esta entrevista y a manifestaciones hechas por él ha expresado en el juzgado que él está siendo enjuiciado públicamente y esto no es cierto. O sea, yo O no, sea, no es lo mismo sentenciado que responsable. sentenciado y responsable, sí. Bueno, no, No es lo mismo. porque puede ser sentenciado, absuelto, es decir, Ah, que sales claro. libre, pero ya tienes una sentencia. Sí, sí. Lo correcto Ya. es condenado, con una sentencia condenatoria de manera responsable. Esa sería como la Claro. diferencia. Es decir, el día de hoy es acusado. Cuando estaba la investigación en sede ministerial, es decir, en la Fiscalía General del Estado, era imputado. Se le imputaba la comisión de un delito, es decir, posiblemente participaste. Ya una vez que la fiscalía realiza la acusación, se convierte en acusado, es decir, la fiscalía va y le dice al juez, oye, estoy acusando a esta persona por los delitos de desaparición forzada cometida por particulares, violación, homicidio. En ambos, los últimos dos delitos con agravantes, de hecho los tres con agravantes por ser un menor de edad, ahí se convierte en acusado. Ya una vez que se emita la sentencia, será una persona sentenciada o condenada. El día de hoy es el 1 de mayo del 2026. Así es. ¿Cuándo consideras tú que se va a dar esta sentencia? Estamos a escasas 3 semanas, un mes. Principios de junio tal vez ya se genere esta sentencia. La primera quincena de junio. Y entonces, bueno, pues ya para terminar, en todo este proceso penal, sobre todo, y es importante señalarlo, que ustedes no reciben ningún... Ningún peso, es totalmente altruista el tema, sobre todo por la injusticia y este hecho tan lamentable que pues un niño menor de edad, 12 años, que con ilusiones y sueños de como tuvimos cualquiera de nosotros en la adolescencia, en convertirse en un hombre de bien, pues fueron arrebatados por un sujeto que tal vez en su infancia, no sé, sufrió algunas otras situaciones y vino a desquitarse con un inocente. Ustedes como despacho Valdivia y Asociados, y tú particularmente, licenciado, ¿has estado en contacto con la familia durante todo este proceso? Con la familia de Mateo, sí. Con la familia de Mateo. Sí, sí, sí. Todos en el despacho estamos en comunicación. Ellos, la comunicación es constante precisamente porque no están presentes en el juicio eh, físicamente, sin embargo, pues se les canaliza la información que ellos deben de saber, porque recordemos que el acceso o el derecho que tienen todas las víctimas a la verdad, pues es un derecho fundamental tutelado por nuestra Carta Magna. Entonces ellos tienen derecho a que se les esclarezca la muerte de su menor hijo. ¿Cómo está su familia? Pues devastados, acaban de celebrar el Día del Niño sin uno de sus niños, entonces es un tema complicado. La segunda, la primera Navidad sin él, pasaron ya su cumpleaños sin él.
pues es un golpe que no han podido todavía superar psicológicamente. ¿Qué edad tiene su hermano? Su hermano tiene 19 años, el mayor, y tiene una hermana menor de 8 años. Entonces, están muy afectados psicológicamente todos por esta pérdida. Bueno, pues licenciado Mariano Valdivia Correa, te agradezco mucho que nos des esta entrevista. Para nosotros es importante pues, conocer los detalles después de la toma de ADN que se hizo al inculpado y darle seguimiento a este lamentable tema que es el fallecimiento de Mateo. No, un placer y esperemos vernos pronto ya con la sentencia. Vendrá la sentencia, seguramente él interpondrá el recurso de apelación y seguirá con el amparo como lo ha venido haciendo, pero estamos preparados y listos en este despacho para, en Valdivia y Asociados me refiero, para las que sea. ¿Qué otro recurso le queda? Le queda el recurso de apelación, que seguramente lo hará. Y ¿apelar a qué? A la sentencia. Y él va a argumentar seguramente agravios que se le hayan cometido durante el proceso, que hasta el día de hoy les puedo garantizar, les puedo decir que no ha habido ningún agravio en contra de sus derechos fundamentales. Al menos yo no lo advierto. Sin embargo, pues es un derecho que tienen todas las personas acusadas de haber cometido o de haber participado en un hecho ilícito. Y después de la apelación, si se resuelve a favor nuestro, seguramente él interpondrá un amparo en contra de la misma sentencia. Estamos hablando que este asunto pudiera llevarse, si me atrevo a decirlo, unos 2 años más, si es que él interpone la apelación y todavía el amparo. Puede caber la posibilidad de que hasta dentro de 2 años se reafirme la sentencia, pero evidentemente en nuestras contestaciones, tanto de la apelación, si es que llegara a venir, y del amparo, pues solicitaremos a los tribunales correspondientes que este tema sea resuelto conforme a las perspectivas de infancia y sea más acelerado, más de lo normal. En un proceso normal estaríamos hablando que el amparo, la revisión después del amparo, si lo llegáramos a ganar nosotros, viene la revisión del amparo. Por eso es que hablamos de 2 años tal vez. Sin embargo, pues los amparos los amparos anteriores los resolvieron en un mes. En el primero, no es cierto, en mes y medio, y el segundo prácticamente en un mes. Confiamos en las autoridades judiciales que nos permitan, pues, o que nos hagan caso en cuanto a la resolución de este caso con perspectivas de infancia. ¿Y si él mismo se resuelve culpable? Si ya no presenta apelación, la sentencia causa ejecutoria, si mal no recuerdo, 10 días después de que sea emitida. Entonces, ¿y tendría una disminución de su pena? ¿No? No, sobre todo por cómo se ha venido conduciendo y por los órganos de prueba que se ve donde pues él hace o su participación en este hecho es con toda la emoción y ventaja, por así decirlo, con toda la intención de realizarlo. Entonces no, difícilmente va a poderse disminuir la pena. Bueno, licenciado, pues muchas gracias. No, hombre, es un placer, muchas gracias.